La paz de Dios, amados hermanos, es un gusto saludarlos este 20 de agosto del 2023 y vamos a continuar con esta serie de estudios que tenemos todas las tardes de domingos de a las 5 de la tarde. Si a lo mejor no es posible conectarse a esa hora, recuerde que estos videos se encuentran en Facebook y usted puede acercarse y verlos y estudiarlos porque es de bendición. Vamos a iniciar este estudio. Hoy nos toca un tema muy interesante, muy importante también, y que a lo mejor lo hemos estado escuchando y a lo mejor tenemos alguna idea, pero hay que profundizar también en este tema, ¿no? Hagamos una primera oración y que el Señor sea el que guíe, el que nos enseñe y que haga en nosotros el querer como el hacer. Padre Celestial, gracias te damos por tu presencia. Gracias, Señor, porque este día tenemos un momento para estudiar tu palabra. Porque, Señor, tú nos has llamado a ser hacedores de ella. Y en todo, Señor, queremos agradarte. Padre Celestial, te rogamos que tú dirijas este estudio, que hoy, Señor, lo que presentemos, Padre, sea para tu gloria, para tu honra, Señor, y que no solo sea un estudio más, si nos llevemos palabra viva y eficaz a nuestro corazón, que produzca fruto, Señor, fruto abundante, que muestre, Señor, que Jesucristo está actuando en nosotros y que Él está haciendo algo en nosotros, transformándonos en nuestro carácter, moldeándonos en nuestra forma de ser. Todo esto, Señor, para darte la honra y la gloria. Gracias te damos, Señor, por la vida de nuestra hermana Rebeca, porque hoy, Señor, también nos acompaña en este estudio y bendice, Señor, este momento especial porque es para ti. Te damos a ti las gracias, Señor, por permitirnos tener este estudio y lo ponemos todo en tus manos, bajo tu dirección. Guíanos, Señor, tú en tus manos lo ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, me voy a permitir compartirles mi pantalla y usted va a estar observando ya el tema del que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? El mandato a ser un discípulo, ¿no? Y tenemos una base que es Mateo 8:18, es la cita que se nos ha puesto, pero para modo de introducción, nosotros vamos a estudiar primero Lucas 6:40, ¿no? A modo de introducción, dice esta cita, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que fuere perfeccionado será como su maestro. En pocas palabras, un discípulo es un aprendiz, ¿no? El discipulado es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y entonces los aprendices tienen una relación estrecha con su maestro porque buscan aprender, adoptar sus enseñanzas, su forma de vida. La meta era que no solo ellos supieran pues el conocimiento que tenía su maestro, ¿no? Sino que también ellos llegaran a ser como su maestro en su día a día, en su modo de vivir, como él era. Por decirlo de alguna manera, no estaban aprendiendo solamente de un tema, sino que estaban aprendiendo a una persona, su conocimiento, su sabiduría, su estilo de vida, su forma de comer, su forma de hablar, su forma de caminar. Y esa es parte de la razón por la que los aprendices en ese entonces seguían a su maestra a todas partes. Si a lo mejor recuerda una parte de la historia judía, un maestro escogía, ¿no? A ciertos aprendices y los seguían a todas partes, a donde fueran, ¿no? Y no solo escuchaban las palabras, ¿no? Era un gran honor poder seguir a esta persona porque pues era un gran maestro, ¿no? Y todo el mundo quería estar alrededor y saber sobre él, ¿no? Y entonces no solo escuchaban sus palabras, sino que las veían en acción en ese momento de su vida, porque pues estaban todo el tiempo con él y buscaban aprender esa forma de vida al estar siempre con el maestro, ¿no? Jesús repite constantemente que seguirlo es un compromiso exclusivo de vida o muerte, ¿no? Vamos a escuchar siempre esta palabra, sígueme, ¿no? Ir con él significa dejar todo lo demás, incluyendo tal vez nuestra propia vida. Y entonces en este estudio, hermanos, vamos a ver 3 puntos importantes que vamos a ir tomando acerca de lo que es el mandato de ser discípulos, ¿no? Y al principio estudiamos Lucas 6:40, queriendo hacer la referencia del por qué tenemos que ser perfeccionados, tenemos que cambiar nuestra forma, nuestro estilo de vida al del maestro. Pero nuestra base va a ser Mateo 8:18 al 27 y vamos a empezar nuestro primer punto
con nuestra hermana Rebeca. Muy bien, y bueno, pues hablando de esto, el primer punto es ser un discípulo es costoso. Y pues analizando los pasajes que vamos a leer, realmente sí tiene un precio el ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo 18:20 dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y bueno, pues seguir a Jesús puede exigir muchas cosas, abandonar las comodidades, dejar a algunas personas y bueno, pues tenemos que, si queremos ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacer un recorrido largo que implica una entrega total a nuestro Señor Jesús. Y una de las primeras cosas, pues, es abandonar las comodidades. Esto no quiere decir que salgamos y vendamos todas nuestras cosas, todo lo que tenemos. Tampoco quiere decir que vayamos y donemos todo lo que tenemos, no se refiere a eso. El Señor Jesús, pasó también estas incomodidades, Él siendo el Dios eterno, el príncipe de paz, vino a la tierra y dejó todo por amor a nosotros. Y entonces, pues nosotros debemos estar dispuestos a abandonar todas esas comodidades que tenemos, muchos, algunos no, pero pues tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo. Aún si Dios nos pide que renunciemos, que dejemos todo, pues lo tenemos que hacer para la gloria de Dios, demostrando que le amamos con todo nuestro corazón, demostrando que Él es lo más grande, lo más glorioso, lo mejor que puede pasar a nuestra vida, lo más deseable, lo más satisfactorio de todo lo que podamos poseer. Es lo mejor. Nuestras vidas enteras deben estar rendidas a los pies de aquel que dio su vida por nosotros. Él dio su vida por cada uno de los que están oyendo, por cada ser humano dio su vida y pues dejó toda su gloria y vino a sufrir y a morir por cada ser humano para darle salvación y vida eterna. Ese es un ejemplo y bueno, algo que tenemos que seguir, estar dispuestos a hacer lo mismo que hizo nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Por eso se decía que ser discípulo es cuestión, también puede ser cuestión de vida o muerte. Vida eterna si creemos en Él. Y muerte, pues dejando todas nuestras comodidades y quizá a veces morir físicamente por nuestro Señor Jesucristo. A hacer un recorrido largo, cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, simplemente les decía, sígueme, sígueme, y ellos inmediatamente dejaban todo por seguir al Señor Jesús. Era algo impresionante ese llamado especial del Señor Jesús y directo a sus discípulos. Por eso ellos lo dejaron todo, estaban haciendo algunas cosas y lo dejaron. Un discípulo es un seguidor que confía y cree totalmente en su maestro. Y al escuchar estas palabras tan impresionantes, directas del Señor Jesús, pues el corazón, me imagino que sentía eso tan fuerte de reconocer que era el Señor Jesús y por eso lo dejaban todo. Por lo tanto, ser un discípulo es estar en una relación
directa con Él, en una relación íntima, en una relación donde el Señor Jesús instruye cada paso que da. Es hacer un discípulo, es hacer lo que el maestro hace, es seguir ese estilo de vida. Pero el viaje era un ministerio, no sabían por dónde iban a andar, por qué poblados iban a caminar, por qué ciudades tendrían que ir junto con el maestro. Y sin embargo, sus discípulos, los discípulos que tuvo en aquel tiempo, pues ellos permitieron, se dejaron guiar por completo y recorrer el camino que el Señor Jesús iba tomando, porque estaban seguros, seguros y ciertos de que junto a Él llegarían a una meta. Junto a Él habría algo especial. Y esa seguridad la debemos de tener cada uno de nosotros. Sí, el recorrido es largo, no sabemos por dónde vamos a andar caminando, pero el Señor Jesús, si confiamos en que el Señor Jesús va a nuestro lado, pues Él nos guiará en todo momento, en toda situación y en toda circunstancia. Por eso debemos confiar en nuestro Señor Jesús y tener una entrega total hacia Él. Y bueno, quiero leerles un versículo de la Biblia que se encuentra en Lucas 14:26 y dice: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En esta parte de la escritura, el Señor Jesús estaba enseñando que las personas deben estar dispuestas a aborrecer a su familia, si no, no pueden ser sus discípulos. El lenguaje aquí parece muy, muy duro. ¿Cómo voy a dejar de amar a mi familia, no? Especialmente porque, pues, el Señor Jesús quiere que amemos a nuestra familia y porque son, parte importante del plan eterno de Dios. Pero aquí nuestro Señor Jesús parece usar intencionalmente este lenguaje para llamar la atención, para captar la atención de todas las personas que estaban escuchando en ese momento. Y Él está usando a la familia como un símbolo de lo más preciado para nosotros. Yo creo que todos nosotros amamos a nuestra familia, es lo más grande humanamente que pudiéramos tener, ¿no? Nuestra familia. Pero Él está enseñando que el discipulado requiere que las personas estén dispuestas a consagrarse a Dios con toda su alma, incluyendo las cosas que más valoran. Eh, a veces valoramos mucho a nuestra familia, pero nosotros debemos de reconocer que por encima de todo, de todas las cosas, está nuestro Señor Jesucristo, está nuestro Maestro. Debemos reconocerlo en nuestro corazón y debemos estar dispuestos a dejar todo por Él. Nosotros cuando pasamos de muerte a vida, morimos a nosotros mismos y dejamos de vivir para nosotros mismos y hasta de pertenecernos a nosotros mismos. Eso es lo que debiéramos hacer. Pero todo esto no significa que nuestras posesiones solamente, sino significa todo, todo, también nuestras afecciones, nuestro cariño, amor hacia las personas en algún momento dado, pues si Dios nos dice, tienes que renunciar a esto, nosotros debemos estar dispuestos a hacerlo.
Y si nosotros a lo mejor a veces humanamente tenemos sueños, anhelos, pero el Señor quiere, quiere que nosotros seamos verdaderos discípulos de Él, entonces debemos estar dispuestos a dejarlo todo, todo. He escuchado testimonios de hermanos que sí, que Dios les ha llamado y han dejado sus sueños, sus anhelos, por amor a Cristo y por seguirle, por servirle y porque son sus discípulos. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos quizá a sufrir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. E incluso, como ya lo decíamos, a dar nuestra vida por causa del Señor. He visto algunos documentales como en alguna aquí en nuestro país, cómo ha padecido mucha gente por reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Y sí, ha llegado a morir por Él, por amor a Él y porque verdaderamente son discípulos de Cristo. Entonces, ser discípulos es un compromiso total con el Señor Jesucristo. Y nosotros debemos estar dispuestos a darlo todo por Él, todo lo que nos pida, aprender a ser más como Él, que dejó todo por amor a nosotros. Y bueno, pues todo esto lo podemos hacer con ayuda de nuestro Maestro, porque Él siempre va a estar ahí para nosotros, para escucharnos y para ayudarnos en todo momento. Y bueno, pasamos a nuestro segundo punto con nuestra hermana Sarai. Gracias, hermana Remy. Vamos al siguiente punto. Dice, ser un discípulo es apremiante. Y vamos a seguir leyendo nuestra base, que es Mateo 8. Estamos ahora en el capítulo 8, versículo 21 y 22. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Le pide permiso para primero ir a enterrar a su padre, ¿no? A simple vista se ve una petición que parece pues sensata, ¿no? El deber de los hijos, lo que Jesús ha estado enseñando, dice que él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, y entonces el honrar a nuestros padres pues era parte de eso, ¿no? Y entonces pareciera que esta sencilla petición que la hace este discípulo, déjame ir primero a ver esta situación y entonces sí, ¿no? Lo que tú quieras, ¿no? Y entonces, pero Jesús le contesta, versículo 22, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Qué increíble. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que deja que los muertos espirituales sean los que se encarguen de enterrar a los que están físicamente. Prácticamente eso le está diciendo el Señor Jesús. Y a lo mejor pareciera una respuesta insensible. ¿Está Jesús a lo mejor siendo algo irrazonable? O sea, ¿por qué le está pidiendo eso? ¿O por qué esa fue la contestación? Si fue una petición coherente, ¿no? Sensata. Estamos hablando de que va a ir a honrar a sus papás, ¿no? Y entonces, pues era lógico que le diera permiso, ¿no? Pero vamos a encontrar que la palabra clave de entender este versículo, estos dos versículos, es el adverbio primero, que en el griego es protón, que significa primero, en primer lugar, ¿no? Y Jesús le está diciendo, no, nadie puede tener el primer lugar sobre tu vida ni sobre tu corazón. No es que Jesús haya querido ser insensible, sino él quería mostrarle cómo el mismo discípulo estaba poniendo en orden las cosas, ¿no? Cómo estaba poniendo él lo que tenía mayor prioridad y lo que pues a lo mejor podía dejarlo un ratito. Y le dice esto, ¿no? El primer lugar no lo debe tener esto que vas a hacer, si no soy yo, es Jesucristo, ¿no? El creyente verdadero
es uno que conoce a Jesús y que reconoce que Jesús es lo primero en su vida. Para él o ella, Jesús es lo primero. Y esto debe ser por encima de su propia familia, de sus bienes e incluso de nuestra propia vida. Ojo aquí, no es que no amemos a nuestros padres, ¿eh? Ni que no amemos a nuestros cónyuges o a nuestros hijos, o que no cuidemos nuestra propia vida, no se trata de eso, sino que debe competir con Jesús, ¿no? Nada debe competir con el Señor Jesucristo. Jesús es el número uno en nuestra vida y debe ser el número uno de un genuino creyente. El amor supremo es Jesucristo, ¿no? Nuestro amor por Jesús debe ser lo primero por encima del amor que le tenemos al esposo, por encima del amor que le tenemos a nuestros hermanos, ¿no? Aún por el amor que le tenemos a nuestra propia vida. Es decir, serle fiel a Jesús es mucho más importante que nuestra propia vida. El que Dios sea o no sea la prioridad en mi vida, tiene mucho que ver para mí y cómo lo pongo en manifiesto, cómo lo hago real en mi vida, en mi diario vivir, el cuánto le amo, el cuánto le temo, lo obedezco y cuán agradecido y soy fiel para él. Entonces, ojo ahí, cuando no estoy eh, tomando su palabra y haciéndola, cuando no estoy representando el amor que Jesucristo tuvo hacia mí, cuando no estoy guardando su palabra, no lo obedezco, no estoy siendo agradecido, algo está diciendo que Jesús no es el primer lugar, ¿no? Porque entonces el que tiene en prioridad a Jesucristo, pues obviamente va a buscar su presencia, su anhelo va a ser hacer su voluntad, ¿no? Y va a reconocer que pues Él es el dueño y señor de nuestra vida, ¿no? Y que vamos a vivir de acuerdo a ello, ¿no? Obviamente. Él es todo para nosotros, debe ser nuestro deleite, debe ser lo más bello y más grande de toda nuestra vida, ¿no? Es habitual, ¿no? Oír a los cristianos, ¿no? A todos nosotros decir, pongo a Dios en primer lugar, ¿no? O aconsejar a otros, ¿no? Asegúrate que Dios y Jesús sea el primer lugar en tu vida, ¿no? Y a lo mejor estas expresiones se empiezan a utilizar como con frecuencia y corren el riesgo de que parezca un cliché, ¿no? Sin embargo, la idea de poner a Dios en primer lugar no debe ser trillado, ¿eh? Debe ser un hecho, porque es totalmente bíblico. Todos tenemos prioridades, ¿no? Porque organizamos nuestros horarios, nuestros presupuestos, las relaciones, pues, que tenemos de acuerdo al grado de importancia que le damos, ¿no? Poner a Dios en primer lugar significa que le damos la máxima prioridad a todo, antes que todo lo demás, ¿no? Él es lo más importante en nuestras vidas. Él es el centro de todo lo que hacemos y pensamos. Y cuando decimos poner a Dios en primer lugar, determinamos que Él es más importante que cualquier otra persona, que su palabra es más valiosa que cualquier otro mensaje que escuchemos y que su voluntad es más importante que cualquier otro requisito, ¿no? Entonces, se oye fácil, ¿no? Se oye sencillo decir, sí, Dios es el primer lugar, pero cuando estamos viendo lo que va a incluir, lo que va a llevar el que Jesucristo sea lo primero, en que nuestro amor debe sobrepasar al de las personas que nos rodean y amarlo más a Él. Y entonces el consejo que voy a buscar, el consejo que voy a anhelar no va a ser el de mi hermana o el de mi tío o el del amigo, sino el del Señor. Ese va a ser el consejo más importante y al que más voy a prestarle atención. Y cuando la voluntad es más importante, hacer su voluntad es mucho más importante que cualquier otra cosa, la obediencia, la importancia de la obediencia, tal vez esta frase de poner a Dios en primer lugar ya no se vuelve tan fácil, ¿no? Ya nos ponemos a pensar, ¿no? Los que ponen a Dios en primer lugar, obviamente se van a distinguir del resto del mundo, ¿no? Porque obviamente van a obedecer sus mandatos, ¿no? Juan 14:15 es lo que nos dice, si me amáis, guardar mis mandamientos, ¿no? Tomarán su cruz y seguirán a Jesús. Estamos hablando de que el discípulo seguía, ¿no? Al maestro y tomarán su cruz. Lucas 9:23 habla de esto y le seguirán y no abandonarán a su primer amor, como dice Apocalipsis 2:4. Dan a Dios, ojo ahí, las primicias, no las obras. La vida cristiana se caracteriza por el servicio desinteresado a Dios en cada momento, que fluye del amor
de lo que Él nos ha dado, de lo que Él ha sido para nosotros, de lo que es para nosotros y de lo que será para nosotros. En todas las cosas, ojo ahí, todas las cosas, no en un área sí, en un área no, en esto sí, en esto no. Dice, en todas las cosas, el creyente confía, obedece y ama a Dios por encima de todo, ¿no? Poner a Dios en primer lugar es más fácil cuando tomamos en serio estas palabras de Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Poner a Dios en primer lugar es fácil cuando entendemos realmente que todo cuanto nos rodea, cuanto tenemos, lo que nos permite hacer, lo que nos ha dado, pues es de Él, ¿no? Y solamente servimos a Él, ¿no? Buscar su guianza, buscar cumplir sus mandamientos, buscar su dirección y su consejo, buscar que nuestra vida sea un constante hacer su voluntad, ¿no? Poner en práctica eso que ya el maestro nos ha enseñado. Eso es poner a Dios en primer lugar. Eso es poner a Jesucristo en el número uno de nuestra vida. Hablábamos a veces de una pirámide que ponemos en nuestra vida, ¿no? Y hasta en la cima ponemos, pues, ir al templo, el ministerio, a lo mejor la consejería, la escuela, los estudios, una tesis, ¿no? Pero la realidad es que la vida del cristiano debe ser una pirámide, debe ser un círculo donde el centro que abarca todo es Jesucristo, porque entonces poniendo a Él por encima de nuestros estudios, buscaremos su dirección en medio de la escuela. Cuando ponemos a Jesucristo por arriba de nuestras relaciones personales, seguramente nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, serán mucho mejores. Cuando ponemos a Jesucristo por encima de nuestro ministerio, pues obviamente vamos a servirle con mucho más amor, mucho más pasión. Nuestro servicio se verá diferente. Por eso decimos que los que ponen a Dios en primer lugar o en el centro de su vida, se distingue del resto del mundo. Entonces es importante, hermanos, en este segundo punto de que el ser discípulo es apremiante, es que no hay que dejar pasar ese llamado. Si lo estamos escuchando, no dejemos, bueno, voy a, pues, nada más que termine esto, nada más que pase tal cosa, nada más que haga tal situación o que se resuelva tal problema, ¿no? Cuando escuchamos luego esa palabra, sígame, así como lo hizo Mateo, que dejó sus cosas y siguió al maestro, así debe ser nuestra respuesta al maestro, ¿no? Nuestra respuesta a Jesucristo. Y entonces sí, cumple Mateo 8:21-22, lo que intenta explicarlos en este momento. Lo primero, no hay nada fuera de Jesucristo, no debe de haber algo antes de Él debe ser lo único en el cual toda nuestra vida, nuestras áreas, todo lo que somos debe girar en torno a Él, ¿no? Cuando Él toma las decisiones, son decisiones correctas, hermano. Cuando Él es el que guía, vamos por el mejor camino. Cuando es Jesucristo el que nos está mostrando, a lo mejor esto sí, esto no, nuestra vida se va a ver diferente, va a verse diferente a la del resto del mundo, porque entonces no ponemos a Jesús con las obras o con lo que resta de mi tiempo, o pues si me alcanza, pues doy ofrenda, y si tengo tiempo, pues voy al templo, cuando entonces Jesucristo está así en el sitio único de nuestro lugar, también corremos el riesgo, hermanos, de hacer ídolos de otras cosas, ¿no? Y Jesucristo ya pasó a otro nivel. Y entonces comenzamos a amar más nuestro trabajo, a lo mejor empezamos a amar más estar en el celular, las redes sociales, ¿no? Los jóvenes, pero cuando Jesucristo está por encima de todas estas cosas, que para nosotros les vamos dando prioridades de acuerdo a la relevancia que tienen en nuestra vida, pero Jesucristo encima de todas ellas, cambia algo en nuestro entorno, cambia algo en nuestra forma de ser, cambia algo en nuestra vida y los demás hermanos lo van a notar. Y entonces sí podremos decir que ya vamos avanzando en el proceso de ser aprendices del maestro, ¿no? De ser realmente discípulos del maestro. Vamos a continuar con el tercer punto. Bien, y bueno, pues es muy importante entender lo que es ser un discípulo.
Y bueno, ser un discípulo pues nos trae un beneficio a cada uno de los que somos discípulos del Señor Jesús. Y bueno, seguimos con nuestro pasaje y ahora seguimos con los versículos de 23 al 27. Dice la palabra de Dios así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? Pues este hombre es nuestro Maestro, este hombre es nuestro Señor Jesucristo. Este hombre es el que derramó su sangre por nosotros. Y bueno, pues nosotros debemos estar dispuestos a escuchar siempre a nuestro Maestro. Nadie puede decir realmente que es discípulo de un maestro, y en nuestro caso menos. No podemos decir que somos discípulos del maestro a menos que estemos listos siempre para escucharlo. Si nosotros vemos el mundo está lleno de maestros que quieren, pues a lo mejor hacer algo por el hombre, pero pues el único maestro real y verdadero es el Señor Jesucristo. Por eso debemos estar dispuestos a escucharlos. Cuando Jesús habla, el discípulo escucha. El discípulo se aferra a cada palabra del maestro. Eso es lo que debe anhelar nuestro corazón. Como si cada palabra fuera pan para el hambriento y agua para el sediento. Así debe de ser la palabra de Dios para nosotros. Escuchar a Jesús no es suficiente. Escuchar a Jesús, pues mucha gente lo escuchó. Aún en aquellos tiempos, mucha gente escuchó hablar al Señor Jesucristo, pero mucha gente no obedeció. Un discípulo no escucha y luego se aleja como si las palabras del maestro no tuvieran valor, como si las palabras del maestro no fueran importantes. El discípulo es aquel que realmente escucha y aprende y pone en práctica lo que aprende. Nosotros pues leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios, entonces nosotros debemos de poner en práctica toda esa palabra. Debemos de llevarla a cabo, debemos mostrar que somos discípulos de Jesucristo. Y eso se ve reflejado en nuestra vida diaria, en nuestro caminar diario. No es solo que digamos, estoy leyendo, estudiando la palabra de Dios. Mis hechos, mis acciones tienen que estar de acuerdo con lo que estoy leyendo, con lo que el maestro me está enseñando. Y bueno, pues nosotros debemos hacer como lo leíamos en la palabra, pues debemos escuchar lo que dice la palabra de Dios, aún estando en alguna situación inesperada de problemas, alguna situación como esta, con una violencia tremenda del mar, pues sabemos que nuestro Señor Jesucristo está presente cada día en nuestra vida.
no debemos pensar que Dios no está con nosotros. Más bien debemos de pensar que estando nosotros con el Señor Jesucristo, pues tenemos la garantía de que Él nos va a apoyar en cualquier situación. Cualquier situación, me refiero a cualquier problema, enfermedad, situación difícil. Esas son las tormentas para nosotros, problemas familiares, eh, esas tormentas que quizá tenemos en nuestra vida diaria, que el Señor Jesús jamás dijo, pues, que no iban a estar presentes. Pero si estamos junto al Maestro, pues tenemos que tener la seguridad de que vamos a seguir adelante, de que vamos a salir victoriosos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, pues, tenemos que esperar en Él. La palabra de Dios en Pedro 4, 12 y 13 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ya veíamos que el seguir a Jesucristo, pues no es lo más fácil, que humanamente no es fácil. Humanamente es complicado, humanamente no lo lograríamos si no estamos tomados realmente de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese que está en medio del mar en una gran tormenta. Imaginémonos eso. Y la barca llenándose de agua. Dios mío, o sea, qué miedo, qué miedo para nosotros. Eso es normal, que tengamos miedo, ¿sí? Pero si nosotros estamos tomados de la mano de Dios, pues saldremos adelante. Quizás en algunos momentos, pues a lo mejor como en esta situación, los discípulos tuvieron temor de que se hundieran, tuvieron duda de que el Señor Jesucristo los pudiera salvar, pero en un momento de esa situación, ellos dijeron: "Sálvanos, maestro, sálvanos, porque perecemos". O sea, se acercaron al que todo lo puede, al que les iba a ayudar. Eh, Tuvieron la seguridad, por eso dijeron: "Sálvanos, que perecemos". Ellos sabían en su corazón que el único que les podía ayudar era el Señor Jesús en ese momento. Y bueno, a veces nos cuesta aceptar las dificultades en nuestra vida, los problemas, las enfermedades, las tormentas en nuestra vida. Pero nosotros también debemos de confiar en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador en todos los aspectos de nuestra vida, en el familiar, en el del trabajo, en el del ministerio, en cualquier aspecto de nuestra vida, debemos de confiar que el Señor Jesús está aquí junto a nosotros para salvarnos. Y nosotros tenemos la bendición de decirle: "Señor, te necesito en esta circunstancia tan difícil que es para mí. Sálvame, Señor, sálvame". Y en esa confianza tenemos que esperar en nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las grandes ventajas, beneficios que podemos tener si nosotros también vamos junto al Maestro, porque el Maestro está junto a nosotros todos los días para hablarnos, para decirnos, pero
nosotros debemos también de caminar todos los días junto a Él, todos los momentos y en cada situación de dificultad, en cada situación difícil, Él va a estar con nosotros. Esa es una gran bendición de ir caminando y haciendo lo que nos dice el Maestro. Ser discípulo, como ya lo decían, es obedecer y permitir que Dios tome el control total de nuestra vida, de la situación, que Él lo tome, aun cuando pareciera que es muy duro, pero vimos que Él se levantó y reprendió al viento y al mar, y todo se volvió quietud. Y así Él lo va a hacer en nuestra vida si nosotros confiamos en Él, si nosotros seguimos sus pasos, si nosotros seguimos su ejemplo, si nosotros hacemos lo que Él nos dice. Pero, ¿por qué a veces nos es difícil? Porque somos humanos. Y a lo mejor porque se nos olvida a veces la palabra de Dios, de cómo Él sacó a sus hijos, a sus discípulos. Y lo vemos desde el Génesis, cómo nuestro Dios sacó de situaciones difíciles a aquellos que amaba. Y bueno, nosotros somos sus discípulos y Él nos ama porque Él es el Maestro perfecto que quiere lo mejor para su discípulo, que quiere lo que le vaya bien. Dice la palabra de Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para que tengamos esperanza. Nuestra esperanza está puesta en nuestro Señor Jesucristo y Él tiene grandes propósitos para nosotros. Nosotros debemos de seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Y no debemos permitir que ninguna tormenta, ninguna situación difícil, ningún pensamiento negativo tampoco pase en nuestra mente. Debemos poner nuestra vida en sus manos sabiendo que cuando nosotros le decimos, Maestro, ayúdanos, cuando leemos nuestro Salmo 23, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Él está conmigo. Su vara y callado me infunden aliento. Y eso es lo que debemos de creerlo. Nosotros decimos muchas veces el Salmo 23, pues entonces debemos de confiar en esta palabra. También Él nos dijo que en el mundo tendríamos problemas, aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Si nosotros confiamos en estas palabras que nos dice nuestro Señor Jesucristo, pues estamos ejercitando nuestra fe, estamos poniendo en Él nuestra confianza, estamos poniendo en Él todo. Y Él siempre va a tener cuidado de nosotros porque nos ama, porque está con nosotros, hermanos. No lo olviden, ¿eh? Él lo ha prometido, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y bueno, pues ser discípulo de Jesucristo trae beneficios. Claro que no por eso vamos a decir, bueno, pues ahora ya me voy a convertir en discípulo de Jesucristo por todos los beneficios. No, sino por amor a Él debemos de ser sus discípulos. Por amor a Él, así como Él nos ha mostrado su amor, ahora nosotros
Tenemos que mostrarle todo nuestro amor a través de la obediencia, a través de seguirlo, a través de cumplir su palabra. Y bueno, pues además, hermanos, pues el seguir a Jesucristo también, pues sí tendremos esa seguridad total, pero trae en nuestro corazón paz, trae en nuestro corazón alegría, trae a nuestro corazón seguridad. El ser discípulo de Cristo nos ayudará a amar y ver a la gente como Él la ve, con amor y compasión. Y esa compasión también nos llevará a anunciar las virtudes de aquel que nos ha amado de tal manera que dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces ahora nosotros tenemos que ser verdaderos discípulos del Señor Jesús. Pero aparte, hermanos, o sea, yo creo que nuestro anhelo, nuestro deseo es verle cara a cara, ver su rostro y también ser discípulo de Jesús. Él nos dará la corona de la vida. Entonces, hermano, yo le invito a que usted esté dispuesto a seguir todos los días y ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo en toda circunstancia, situación difícil, no importa, como discípulos debemos estar dispuestos a dar la vida por Él y a poner en Él por arriba, o que sea el centro de nosotros, que Él sea el centro de nuestra vida realmente. Y yo le invito, hermano, a que cada día le pidamos a Dios, porque por nuestras fuerzas no es. Cada día necesitamos que Dios nos guíe, nos ayude, nos aliente, ponga en nuestro corazón el deseo de ser sus discípulos. Cada día le debemos de pedir al Señor Jesucristo esto. Por eso, hermano, yo le invito a que hagamos una oración en esta hora y le digamos al Señor Jesucristo, ayúdame a ser un verdadero discípulo de ti. Y que se lo diga con un corazón sincero, porque Él lo va a hacer, hermano. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, Señor Jesús. Gracias por esta palabra que tú nos das, oh Dios eterno. Gracias. Padre eterno, permítenos ser tus discípulos. Permítenos seguirte, Señor, con un corazón sincero, con un corazón humillado. Toma nuestra alma, Padre eterno. Te necesitamos todos los días de nuestra vida para que tú nos alientes, para que tú nos guíes, Padre. Por eso en esta tarde te pedimos que tú nos llenes de ti, oh Dios eterno. Tómanos para tu honra, para tu gloria, llénanos con tu Espíritu Santo. Yo te pido por cada una de las personas que oiga esto, Padre, y cada uno de mis hermanos. Te pido que tú, Señor Jesús, tomes su corazón, oh Dios eterno. Les ayudes, Señor. Tómalos para tu honra, para tu gloria. Seguirte, Señor, no quiere decir que no tendremos situaciones difíciles, pero te pido que tú nos ayudes, que tú nos alientes aún ahí en medio de la tormenta, Señor, y que tú traigas paz y gozo a nuestro corazón, aún en medio de la adversidad, Señor. Pero yo te pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú tomes nuestro corazón y nos alientes y nos animes y pongas en nuestro corazón el deseo de ser tus discípulos, verdaderos discípulos del único y real Maestro. Tómanos, Padre, tómanos para tu honra, para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y pues les agradecemos este tiempo que han tenido con nosotros y que Dios los bendiga y que Él
nos ayude a seguir adelante. Siempre Él está con nosotros todos los días. Hermana Sarai. Gracias, hermana Rebeca, y muchas gracias, hermanos, a todos. Dios los bendiga mucho.